Bien, aquí estoy, Joel Marrero, presidente de la Fundación Casino para Todos. Les voy a hacer una pequeña, digamos, lectura comentada del libro Los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba. Es un libro de el archiconocido antropólogo Fernando Ortiz. Y antes de comenzar a hacer la lectura comentada, les voy a decir por qué lo hago. Bien, en el mes de septiembre me voy a trasladar a Francia para vivir básicamente 5 años en Francia, Europa, específico, digamos más ampliamente, para hacer un doctorado en antropología. El tema de mi doctorado va a ser básicamente el revisionismo antropológico de lo que es la, digamos, la autointerpretación de el cubano en estos últimos 50 años. Me estoy refiriendo a cómo Cuba y los cubanos se han interpretado o reinterpretado o recodificado la manera de verse a sí mismo a través de trabajos y de, vamos a decir, teorías antropológicas como la de Fernando Ortiz. Déjenme explicarle algo. Yo pienso que Cuba en los próximos años, estamos hablando de quizás en los siguientes 10 años, va a sufrir unas cuantas transformaciones. Primero, transformaciones inevitables en el sentido, digamos, de las leyes biológicas, en que las personas que dirigen el país, el pensamiento, lo que se habla, lo que se dice, lo que se interpreta, ya no estarán físicamente. Aclaro que esto no es para nada el deseo de que así sea, porque no tengo la intención de expresar mis sentimientos personales con respecto a eso, sino sí aclarar mi posición intelectual acerca de lo que Cuba merece para, al menos en el próximo, en este siglo que está comenzando, encuentre un modo de desarrollarse como país, que Cuba logre ser un país desarrollado, no solamente en el sentido de la industrialización, sino en el sentido de todo lo que es la infraestructura, de lo que es la parte humana y lo que es la cultura general. Entonces, para eso, las personas que nos hemos formado dentro de Cuba, que hoy estamos fuera de Cuba y que básicamente ha sido una inversión del pueblo cubano, no voy a hablar del Estado, sino del pueblo cubano, en crear una serie de intelectuales, de profesionales que hoy no estamos allí, precisamente por la pérdida de tiempo y la ineficiencia crónica, sistematizada y que existe en Cuba. Bueno, muchas personas como yo se han eh, retirado de Cuba, pero mantenemos el deseo de que la nación cubana renazca y florezca un ánimo, un estado de ánimo, digamos, de elevación de la autoestima nacional. Para eso yo pienso que hay que trabajar en muchas esferas y una de ellas es aquella en la que la manera del pueblo pensarse a sí mismo debería desarrollarse y cambiar ciertos puntos de vista que el cubano tiene de sí mismo para simplemente elevar su autoestima, la autoestima nacional y creer en cosas como que es posible llegar a un desarrollo. Para ello hay que elevar, por supuesto, el coeficiente intelectual de toda la población, que no significa alfabetizar de una manera mediocre, sino varias tareas que Cuba necesita para poder llegar a ser un país
como Japón del Caribe. Esa es mi idea. Entonces, a veces la gente se enfrenta con el gobierno de Cuba y cree que cambiar el gobierno será la solución. Yo pienso que lo que hay que cambiar es el pueblo. O sea, el pueblo es quien pone al gobierno, en realidad. Entonces, eso de cambiar el gobierno puede ser una solución, digamos, inmediata, pero en realidad Cuba no va a alcanzar un desarrollo más allá de lo que es cualquier país del tercer mundo si no cambia de una manera más profunda la ideología, el pensamiento, la interpretación intelectual de la vida, la cosmovisión que tiene la población. Entonces, yo pienso que una de las, eh, vamos a decir, de las esferas en las que eso se puede lograr es a través de la cultura. Yo no estoy hablando ahora del arte ni de la industria del entretenimiento. Estoy hablando de la cultura del pueblo, de cómo se viste, de cómo se expresa, de qué cosas consume y prioriza en su consumo, digamos, espiritual, que no es la religión, porque hay muchas maneras de elevar la espiritualidad, el sentir y todas esas cosas. Esa práctica cultural incluye, por supuesto, el consumo del teatro que haga pensar, de la música de buena calidad, de las letras, de la misma, digamos, danza o baile social que nosotros hemos ido, digamos, deteriorando o afectando a medida que la sociedad cubana se ha ido degenerando a partir de la caída del bloque socialista y, por supuesto, la emigración de la intelectualidad cubana hacia otros países. Entonces, mi idea es que las personas que como Fernando Ortiz se dedicaron a escribir la cultura cubana en un momento determinado, por supuesto sin ser un científico, Fernando Ortiz es un abogado y por supuesto un, digamos, antropólogo empírico, empírico porque realmente no creo que haya ningún registro de que él se haya graduado de alguna institución académica de antropólogo, sino que en la práctica él se dedicó a hacer una serie de investigaciones y a su manera escribirlo. ¿Por qué digo a su manera? Porque el problema es que las publicaciones científicas y las publicaciones que establecen una teoría, por ejemplo, una teoría antropológica, no pueden ser publicaciones autónomas como que tengo el dinero para hacerlo y esto es como yo lo veo y lo publico. Tiene que ser algo que debe ser presentado ante otro, digamos, comité de personas preparadas en esa rama. Debe pasar una revisión por pares, que es una revisión exhaustiva donde se revisan todo lo que son las conjeturas, las demostraciones a media, las falacias, etc. Y una vez que eso pasa por una comisión de ese tipo de arbitraje, o digamos de peritos en el ramo, es que esa teoría se establece. Pero en el caso de Fernando Ortiz lo que hizo fue, bueno, muchas notas que después fueron recopiladas y convertidas en libros. Pero yo quiero que ustedes entiendan que la manera de escribir de Fernando Ortiz está completamente plagada de conjeturas. Y esas conjeturas del romanticismo, que no son demostraciones, ni siquiera un enfoque científico, porque para ser antropólogo hay que tener un enfoque científico, hay que utilizar el método científico, hay que utilizar ciertas herramientas del conocimiento que hagan que tu trabajo sea creíble y respetable. Entonces, yo pienso que está muy marcado por su romanticismo hacia lo negro. De hecho, fue el pionero, la persona que fundamentalmente se dedicó a esta esfera, vamos a decir, rara, exótica. Y por supuesto que Alejo Carpentier también tiene su aporte en ese sentido, pero Fernando Ortiz fue, digamos, el negrólogo por excelencia. Entonces, vamos a abrir este libro que se llama, ya lo dije, Los bailes y el teatro de los negros en el folclore de Cuba, el folclore
folclore de Cuba, no el folclore afrocubano, sino el folclore de Cuba. Y vamos a ver, a mí me interesa mucho este título porque los bailes y el teatro de los negros. Vamos a ver qué define, por supuesto, el teatro de los negros, o si es, por ejemplo, vamos a decir que el histrionismo dentro de esos bailes. Y vamos a ver cómo él define lo que es el folclore de Cuba. Por supuesto, vamos a decir, vamos a abrir donde quiera, en cualquier lugar, y vamos a ver el estilo de tratamiento de este fenómeno, del fenómeno folclórico, del hecho folclórico, de la manifestación cultural espontánea del pueblo que hace Fernando Ortiz. Fernando Ortiz dice, a ver, vea, es algo increíble, porque tú lo abres donde quieras, y su estilo es muy conjetural. O sea, él no demuestra nada, él dice las cosas como postulado. Por ejemplo, aquí dice, en los cultos africanos que sobreviven en Cuba, podemos observar cómo se combinan la fijeza y repetición ritual de los cantos con la variedad de los mismos, con la colaboración comunitaria y con las iniciativas del genio individual. Ok, disculpe porque yo no estoy, o sea, mis espejuelos, yo creo que ya están caducos con vamos a decir que el deterioro de mi vista, y no estoy viendo, pero bueno, los cultos africanos que sobreviven en Cuba, en los cultos africanos que sobreviven en Cuba, podemos observar cómo se combinan la fijeza y repetición ritual de los cantos con la variedad de los mismos. Ok, ya hemos señalado la variabilidad de los ritmos en los toques, viros, llames, marumacas y conversaciones de los oros, característicos de los más musicales, de las más musicales liturgias locales. En los citados ritos musicales llamados oro, aunque en ellos se manifiesta cierta libertad, nada hay verdaderamente improvisado. O sea, ahí no hay una manifestación, digamos, espontánea, sino que él está planteando, por un lado, de que hay cierta libertad, por otro lado está diciendo que no hay nada verdaderamente improvisado. Todos los módulos son establecidos por la arcaica liturgia. Una improvisación aparente se manifiesta por la libertad que tiene a veces el acuón. Disculpe porque yo no estoy muy familiarizado con este tipo de palabras que son de otro idioma. O con mirin, de escoger el canto inicial y de florear en su ritmo, y por la que también tiene en su caso el tamborero, ya, de cambiar los ritmos y de hacer conversaciones con sus instrumentos bimembráfonos. Bien, dentro del sistema rítmico obligado. A mí me impresiona cómo las personas definen la cultura cubana como afrocubana, cuando este hombre, que es descendiente de españoles, es blanco, fue la persona que expuso todo esto en este lenguaje tan un poquito rebuscado. Me imagino que hubiese sido de esa cultura afrocubana si un personaje como Fernando Ortiz Blanco no hubiese sentido curiosidad y hubiese plasmado su manera de ver o de observar
todo esto en un libro. Eh, una de las cosas que dice Fernando Ortiz, dice, en Cuba, el mejor cantador de los sagrados ritos no es precisamente el solista que tenga mejor voz ni mejor entonación, sino el que sepa más cantos tradicionales y al mismo tiempo pueda improvisar otros con versos nuevos inesperados. Y por esto adquiere nombradía. Fernando Ortiz está diciendo que en realidad el mejor cantador, no le llama cantante, le llama cantador, por supuesto, de los sagrados ritos no es el mejor. Voy a repetir. En Cuba el mejor cantador de los sagrados ritos no es precisamente el solista que tenga mejor cantador, no es el que tenga mejor voz ni mejor entonación. El mejor cantador no es el mejor, no es el de la mejor voz ni el de la mejor entonación, sino el que más canticos se sabe. No importa si el tipo canta mal. Yo he dicho varias veces que los cantantes o cantadores, Fernando Ortiz lo dice, si lo digo yo a lo mejor me acusan de racista, pero yo digo que son cantadores, no son cantantes, son desafinados. Y lo he dicho porque yo he estado directamente oyéndolos y después por supuesto los he grabado y después cuando he tratado de editar para sacar un video, para promocionar eso, me doy cuenta que cantan terriblemente mal. Pero ni siquiera hacen lo que está diciendo aquí Fernando Ortiz con respecto a que el mejor es aquel que conoce muchos cantos y que improvisa, etc. Casi todas las personas que he visto lo que hacen es repetir los cantos que están hechos. O sea, no hay esa tal libertad que los hace dignos de ser considerados los mejores. Entonces, este párrafo, por ejemplo, en realidad casi que no me aporta mucho. Lo único que dice es que los cantantes de rumba en realidad no son buenos cantantes. Porque los mejores cantantes, o los tipos que se conocen como famosos, no necesariamente son los mejores. Algo que he dicho que se viene repitiendo en todo esto, en los famosos, en el folclore y todo eso, no necesariamente son los que mejor técnica tienen, ni los que mejor hacen las cosas, sino los que más, ¿qué digamos? ¿Qué vamos a decir? Carisma, o no sé, suerte tiene. ¿Está bien? Vamos a buscar una página. Estas son las cosas de Fernando Ortiz, son los postulados, eso lo dice él y ya a partir de ahí se convierte en una ley. Dice, la vida del hombre es incesante diálogo de él con los demás. La vida del hombre es incesante diálogo de él con los demás. Se me parece a Coelho, cositas así convierten a Fernando Ortiz en un antropólogo, en un sabio. Imagino que cuando toda esa gente de folclórico nacional, si es que pudieron leerse esto, porque el libro es súper denso y es un poco baboso, cogieron esto, tienen que haberse quedado dormidos, porque yo no logro todavía encontrarme con un folclorista en el que yo pueda tener una conversación y él realmente pueda mantener el hilo de la conversación. Casi siempre son incapaces de proceder. Entonces no sé cómo pueden, si es verdad, porque menciona mucho Fernando Ortiz, cómo es posible que ellos hayan procesado estos libros como ellos intentan insinuar. ¿Ok? Vamos a leer esta parte. Dice, la vida del hombre es incesante diálogo de él con lo demás.
pero aún sin poder quebrantar la real perennidad de ese coloquio cósmico de la individualidad con la ambientalidad en los cruceros del espacio y el tiempo. Yo quisiera saber cómo un folclorista, cómo un integrante del conjunto folclórico nacional puede traducir esto. Lo voy a repetir. La vida del hombre es incesante diálogo de él con los demás. La vida del hombre y la vida de los mosquitos y la vida de todas las cosas existentes se podría decir que es el incesante diálogo de él con los demás, ¿verdad? Un perro, también la vida de un perro es el incesante diálogo del perro con los demás, es la incesante interacción. Aquí lo que le está queriendo decir, en realidad, poniéndolo en la palabra diálogo, es más bien interacción. Entonces estas cosas como que la vida del hombre, como si eso fuera exclusivo del hombre, es incesante diálogo de él con los demás, me parece completamente, ¿cómo decirlo? Flojito, completamente cursi, ¿okay? Pero aún sin poder quebrantar la real perennidad de ese coloquio cósmico de la individualidad con la ambientalidad en los cruceros del espacio y el tiempo. La vida del hombre es el diálogo de él con todo lo otro, pero sin poder romper, quebrantar el poder, la real perennidad de ese coloquio. La real perennidad, ¿qué cosa es? La eternidad. De esa interacción cósmica de la individualidad con la ambientalidad. Ay, Fernando Ortiz. La vida del hombre es la incesante interacción con todo lo que lo rodea, pero sin romper lo eterno de esa interacción de el individuo que es él con lo que le rodea, que es la ambientalidad. ¿Qué está diciendo Fernando? ¿Qué es lo que saca un folclorista de esto? En realidad, repito, la babosería de Fernando Ortiz. Cuba necesita explicaciones más directas. Cuba necesita que esta babosería, vamos a decir, alarde de palabreo, realmente se sustituya por algo más concreto que ayude al cubano a interpretarse a sí mismo y que el cubano no se pierda y después agarre a Fernando Ortiz como como carta de triunfo para justificar cosas injustificables. Esta babosería de Fernando Ortiz realmente no se convierte en un arma intelectual al alcance del ciudadano medio. Esto es para sentarse a perder el tiempo realmente, porque el libro completamente son cosas como esta. Entonces yo voy a seguir después, voy a hacer una selección de las frases vacías como esta de Fernando Ortiz, que son repetición en palabras diferentes de lo mismo que tampoco está diciendo nada. Y vamos a ver entonces realmente cuán estricto, cuán exacto es Fernando Ortiz. Cosas como el negro necesita siempre de la compañía. El negro necesita siempre de la compañía. Eso es exclusivo del negro. Estas cosas que dice Fernando Ortiz realmente son exclusivas del negro. A mí me parece que él utiliza cosas que son generalidades de comportamiento humano y las pone como especiales del negro. Porque yo podría decir, el japonés necesita siempre de la compañía. Lo podría decir. El japonés es posiblemente la persona más colectivista del mundo. Entonces, en realidad son cosas que distinguen al negro. Y esto realmente no es un tipo de racismo subliminal. Ponerse a decir, por ejemplo, como
que el negro necesita comer todos los días, el negro necesita de compañía. Señor, el ser humano es un ser social y se desarrolla a través de la compañía, de la interacción con los demás. Estos son tremendas cursilerías. Entonces, agarrar en una discusión en la que estamos viendo a unos negros, y ya voy a decirlo con toda libertad, porque Fernando Ortiz utiliza la palabra negro, el negro esto, el negro lo otro, sin ningún tipo de problema, y yo como negrólogo, porque yo también ahora soy un negrólogo, como Fernando Ortiz siendo abogado se dedicó a ser negrólogo, yo que soy científico, químico, me voy a dedicar hoy, ya desde hoy soy negrólogo, así que voy a utilizar las palabras que él utiliza. Cuando tú ves a un negro expresándose con mala educación, expresándose o bailando con gestualidad hostil, haciendo todo lo que hace, eso lo puede justificar agarrando de pronto a Fernando Ortiz de la nada. Dice, porque Fernando Ortiz, tienes que leerte a Fernando Ortiz, porque Fernando Ortiz ha sido el que ha justificado todo esto y tú estás muy mal, no eres intelectual, vete y cultívate y coge a Fernando Ortiz. De verdad que esa gente ha alguna vez agarrado un libro de Fernando Ortiz y ha visto las tonterías y las cosas superfluas que dice este hombre. Quiero aclarar, porque en los diccionarios de instrumentos de música afrocubana que tengo en mi casa, veo una parte, no sé si una dedicatoria, tengo que recordarlo, pero en la que la hija de Fernando Ortiz habla. Y a mí me llenó de ternura. Sentí una gran, digamos, inspiración en el sentido de poder hacer algo que mis hijas un día puedan decir, ah, mi padre hizo esto, de la manera tan bonita en que ella habla. Y a mí no me gustaría para nada denigrar o minimizar la figura de Fernando Ortiz como persona, pero desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de persona que ahora se está interesando por plantear una nueva teoría antropológica de la cubanidad y de la cubanía, me veo en la obligación de refutarlo de esta manera. Quizás lo estoy ridiculizando, pero no me queda, debido al entorno y todo el antagonismo que existe con personas que quieren defender una posición que lo que hace es llevar a Cuba a una mediocridad intelectual y cultural tremenda. Y yo que quiero que Cuba sea un país más culto, más sano, más próspero intelectualmente, me veo en la obligación de en cierto modo, ridiculizarlo. Y yo quiero que ustedes entiendan que en el plano intelectual esto se ha hecho siempre.